Buenos días, querido hermano, querida hermana. Quizá hoy despertaste con una carga que nadie más conoce. Tal vez abriste los ojos esta mañana sintiendo el peso de pensamientos que no te dejaron descansar por completo. O quizá hay una preocupación silenciosa ocupando espacio dentro de tu corazón, incluso antes de comenzar este día. Pero escucha esto con atención. No estás aquí por casualidad. Antes de que el ruido del mundo intentara alcanzarte, Dios ya había preparado este momento para encontrarse contigo. Y mientras respiras profundamente ahora mismo, el cielo quiere recordarte algo que tu alma necesita escuchar urgentemente. Todavía hay paz disponible para ti. Si crees en el poder de Dios, escribe en los comentarios: mi alma pertenece a Dios. Y mientras lo haces, permite que esta oración alcance a alguien más compartiendo este mensaje, dejando tu like y suscribiéndote para seguir orando juntos cada mañana delante de la presencia del Señor. Padre amado, aquí estoy delante de ti, no con una imagen perfecta, no fingiendo que todo está bien. Vengo como soy, con pensamientos mezclados, con preguntas, con cansancio, con heridas que a veces ni siquiera sé explicar. Tú conoces cada rincón de mi alma y aún así no me rechazas. Aún así me llamas a acercarme. Y esta mañana quiero detenerme por un instante y dejar de correr, porque llevo demasiado tiempo intentando sostener cosas que solo tú puedes cargar. Señor, hay personas escuchando esta oración ahora mismo que se sienten agotadas por dentro. Tal vez siguen sonriendo delante de otros, siguen trabajando, siguen cumpliendo responsabilidades, pero en secreto están cansadas, muy cansadas. Algunos llevan noches sin dormir bien. Otros están luchando con pensamientos que les roban la calma apenas despiertan. Y quizá alguien que escucha esta oración siente que ya no sabe cómo encontrar tranquilidad en medio de tanto ruido interior. Pero justo ahora, Dios puede estar hablándote directamente al corazón. Tu palabra en Juan 14:27 dice que tú nos dejas tu paz. No la paz superficial que depende de circunstancias fáciles. No una tranquilidad falsa que desaparece cuando llegan los problemas. Tú hablas de una paz viva, profunda, eterna. Una paz capaz de permanecer incluso cuando alrededor todo parece incierto. Y honestamente, Señor, eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Porque el mundo nos enseña a preocuparnos por todo. Nos enseña a vivir acelerados. Nos llena de miedo sobre el futuro. Nos hace pensar que debemos tener el control absoluto de cada detalle para poder descansar. Pero tú vienes esta mañana y susurras algo diferente. Nos dices que no nos angustiemos, que no nos acobardemos, que no carguemos solos aquello que está destruyendo lentamente nuestro interior. Y quizá alguien necesita escuchar esto antes de que continúe el día. No tienes que resolver toda tu vida hoy. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. No tienes que fingir fortaleza cuando por dentro apenas estás resistiendo. Dios no se acerca a ti esperando perfección. Él se acerca ofreciendo descanso. Señor Jesús, muchas veces he buscado paz en lugares equivocados. Pensé que tendría paz cuando el problema terminara, cuando llegara el dinero, cuando desapareciera la enfermedad, cuando las personas cambiaran, cuando las puertas se abrieran. Pero una y otra vez descubrí que nada externo logra calmar completamente el alma, porque el vacío espiritual no puede llenarse con soluciones humanas. Y aún así, tú permaneces esperando con paciencia. Esperando que finalmente entendamos que la paz verdadera no viene de controlar el mañana, sino de caminar contigo hoy. Señor, mira este corazón que ora ahora contigo. Mira las lágrimas que nadie ha visto. Mira las luchas escondidas. Mira el miedo silencioso. Mira el cansancio acumulado. Tú conoces todo eso mejor que nadie. Y aun conociéndolo todo, sigues acercándote con ternura. Qué amor tan inmenso es el tuyo, qué gracia tan difícil de comprender. A veces creemos que debemos llegar fuertes delante de ti,
Pero tu palabra nos muestra algo diferente. Nos muestra a hombres y mujeres que llegaron quebrados y te encontraron allí. Como David llorando delante de ti en medio de su angustia, como Elías escondido y agotado debajo de un árbol deseando rendirse, como Pedro hundiéndose en el agua mientras gritaba desesperado por ayuda. Ninguno de ellos era perfecto, pero todos descubrieron que tu presencia sigue alcanzando corazones cansados. Y quizá hoy nosotros también estamos allí, cansados, pero todavía escuchando tu voz, todavía respirando, todavía buscando tu presencia. Eso significa que aún hay esperanza. Señor, enséñanos a respirar otra vez sin ansiedad. Enséñanos a vivir sin sentir que el miedo gobierna cada pensamiento. Enséñanos a descansar en medio de la incertidumbre, porque muchas veces el alma se acostumbra tanto a la preocupación que olvida cómo sentirse segura. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir sobreviviendo en lugar de vivir confiando. Pero esta mañana algo puede cambiar. Tal vez este sea el momento que Dios ha estado preparando para ti. Tal vez esta oración sea el comienzo de una nueva paz dentro de tu corazón. No porque todos los problemas desaparecerán inmediatamente, sino porque Cristo caminará contigo en medio de ellos. Jesús, necesito tu paz. No una emoción pasajera, no una motivación momentánea. Necesito esa paz que permanece cuando llegan malas noticias. Esa paz que sostiene durante la madrugada cuando nadie más entiende lo que siento. Esa paz que calma los pensamientos que corren sin descanso dentro de mi mente. Hay personas escuchando ahora mismo que sienten miedo por el futuro de su familia. Otros están preocupados por su salud. Algunos están luchando económicamente en silencio, otros están agotados emocionalmente después de decepciones profundas. Y quizá hay alguien que lleva tanto tiempo siendo fuerte para otros que ya no sabe cómo admitir que también necesita ayuda. Pero tú sí lo sabes, Señor. Tú ves el corazón escondido detrás de cada sonrisa. Y hoy vuelves a repetirnos con amor: no se angustien ni se acobarden. Qué diferente sería nuestra vida si realmente creyéramos esas palabras todos los días. Qué diferente sería despertar sin permitir que el miedo hablara primero. Qué diferente sería caminar sabiendo que el Dios que sostiene el universo también sostiene nuestra vida. Por eso hoy quiero entregarte mis cargas antes de seguir adelante con este día. No quiero continuar acumulando ansiedad dentro de mi alma. No quiero vivir atrapado en pensamientos oscuros. No quiero seguir dependiendo solamente de mis fuerzas limitadas. Hoy decido abrir mi corazón delante de ti. Y aunque todavía haya preguntas sin respuesta, aunque todavía existan luchas, aunque algunas heridas sigan sanando, elijo creer que tu paz es más grande que todo aquello que intenta destruirme por dentro. Señor, quédate conmigo hoy. Cuando mi mente quiera llenarse de temor, recuérdame tu presencia. Cuando la angustia quiera regresar, háblame otra vez. Cuando me sienta débil, sostén mi corazón cansado. Y cuando no tenga fuerzas para orar correctamente, escucha incluso el silencio de mi alma. Porque tú entiendes lágrimas que nadie más comprende. Tú escuchas pensamientos que ni siquiera sabemos expresar. Tú permaneces cerca cuando todos los demás parecen lejos. Gracias, Jesús, porque incluso ahora, mientras esta oración continúa, algo comienza a descansar dentro de nosotros, tal vez lentamente, tal vez en silencio, pero tu paz ya está obrando donde antes había tormenta. Y antes de continuar este día, queremos quedarnos aquí un momento más, respirando, descansando, escuchando tu voz, porque contigo, Señor, el alma finalmente encuentra hogar. Señor, seguimos aquí delante de ti. Y mientras esta mañana avanza lentamente, siento que todavía hay corazones cargando pesos que no han podido soltar completamente. Porque hay heridas que no desaparecen de un día para otro. Hay pensamientos que vuelven una y otra vez. Hay cansancios tan profundos que ni siquiera el descanso físico logra aliviar. Y aún así, tú permaneces cerca. Tal vez alguien escuchando esta oración pasó la noche mirando el techo en silencio, intentando encontrar respuestas.
Quizá hubo lágrimas escondidas que nadie vio. Quizá hubo una batalla interna tan intensa que por momentos parecía imposible seguir adelante. Y aunque el mundo continúa como si nada pasara, tú sí ves el dolor escondido detrás de cada respiración cansada. Y eso cambia todo. Porque qué alivio saber que no tenemos que explicártelo todo para que nos entiendas. Tú ya lo sabes. Tú ya viste las veces que fingimos estar bien. Las veces que dijimos, estoy cansado, cuando en realidad el alma estaba quebrándose lentamente. Las veces que sonreímos delante de otros mientras por dentro luchábamos con ansiedad, miedo o tristeza. Y aún así, no te alejaste. Señor, recuerdo cómo Elías llegó a un momento donde ya no podía más. Después de haber visto milagros enormes, terminó escondido, agotado y deseando rendirse. ¿Qué humano se siente eso? Porque a veces pensamos que tener fe significa nunca cansarse, nunca llorar, nunca sentirse débil, pero tu palabra nos muestra otra cosa. Nos muestra que incluso aquellos que caminaron contigo profundamente tuvieron momentos donde el corazón simplemente no resistía más. Y en lugar de rechazar a Elías, tú lo cuidaste. Lo dejaste descansar, le diste alimento, le hablaste con ternura, no llegaste con condenación, llegaste con compasión y quizá eso es exactamente lo que necesitas hacer con nosotros hoy, Señor. Porque algunos hemos sido demasiado duros con nosotros mismos. Nos juzgamos por sentir miedo, nos sentimos culpables por estar cansados, pensamos que deberíamos ser más fuertes espiritualmente, pero tú no nos estás pidiendo perfección emocional. Nos estás invitando a permanecer cerca de ti, aún en medio de nuestra fragilidad. Right now, God may be speaking directly to your heart. Tal vez llevas demasiado tiempo sobreviviendo, demasiado tiempo funcionando en automático, demasiado tiempo intentando cargar responsabilidades enormes sin detenerte a respirar. Y poco a poco el alma comenzó a agotarse. Las emociones comenzaron a pesar más. La mente comenzó a correr sin descanso. Y aunque intentaste seguir adelante, hay una parte de ti que necesita descanso verdadero. No un descanso superficial, no distracciones temporales, descanso para el alma. Jesús, tú dijiste que viniéramos a ti los cansados y cargados. Y honestamente, aquí estamos. Cansados de preocuparnos por cosas que no podemos controlar. Cansados de intentar sostener solos problemas demasiado grandes. Cansados de aparentar tranquilidad cuando por dentro todo tiembla. Cansados de vivir con el corazón acelerado por miedo al mañana. Pero antes de que este día continúe, hay algo que necesitamos escuchar. Todavía hay gracia para nosotros. Todavía hay paz disponible. Todavía hay esperanza incluso para el corazón agotado. Y quizá alguien siente que se ha alejado demasiado de Dios. Tal vez dejó de orar como antes. Tal vez las heridas lo hicieron enfriarse espiritualmente. Tal vez la decepción lo dejó confundido. Pero escucha esto con cuidado. Tú no estás escuchando esta oración por accidente. Dios todavía sabe cómo encontrarte incluso en los lugares más cansados de tu vida. Señor, enséñanos a dejar de huir hacia distracciones vacías cuando el alma necesita tu presencia, porque muchas veces intentamos llenar el vacío con ruido, con redes sociales, con trabajo excesivo, con preocupaciones constantes, con actividades que solo adormecen momentáneamente el dolor interior. Pero cuando todo queda en silencio, el corazón sigue necesitando algo más profundo. Te necesita a ti, necesita tu voz, necesita tu paz, necesita sentir nuevamente que no estás solo. Y aquí estamos, Señor, queriendo volver a descansar debajo de tus alas. Como un hijo cansado que finalmente regresa a casa, como alguien que ya no quiere seguir peleando solo, como un corazón que necesita ser abrazado por tu presencia. Hay personas escuchando ahora mismo que están enfrentando tensiones familiares que nadie conoce completamente. Otros están preocupados por diagnósticos médicos. Algunos sienten ansiedad por el dinero. Otros están intentando mantenerse fuertes mientras cargan pérdidas emocionales enormes.
Y quizá alguien simplemente se siente vacío sin saber exactamente por qué. Pero tú entiendes incluso aquello que no sabemos explicar. Tú sabes leer el lenguaje de un corazón herido. Tú escuchas oraciones que salen en forma de lágrimas. Y esta mañana queremos entregarte todo eso. Señor, toma esta ansiedad escondida, toma este miedo silencioso, toma este agotamiento emocional, toma esta confusión interna. No queremos seguir viviendo con el alma oprimida. No queremos acostumbrarnos a la angustia como si fuera normal vivir así. Queremos aprender nuevamente a respirar desde la confianza. Queremos recordar cómo se siente descansar en ti. Y aunque todavía existan problemas reales, aunque algunas puertas aún no se abran, aunque el futuro todavía parezca incierto, tu presencia sigue siendo suficiente para sostenernos hoy. Quizá esta es la parte más difícil de aprender. Confiar incluso antes de ver resultados. Permanecer en paz incluso cuando todavía no entendemos lo que está pasando. Descansar aunque algunas respuestas aún no hayan llegado. Pero justamente ahí es donde la fe comienza a hacerse real. No cuando todo está resuelto, sino cuando decidimos seguir creyendo en medio de la incertidumbre. Señor, toca ahora mismo el corazón de quien está a punto de rendirse. Acércate a quien se siente emocionalmente agotado. Abraza al que lleva demasiado tiempo sintiéndose solo. Recuérdale que todavía hay propósito para su vida. Recuérdale que esta temporada difícil no será el final de su historia, porque tú sigues obrando incluso en silencio, sigues sanando lentamente, sigues sosteniendo corazones cansados, sigues levantando personas quebradas. Y aunque ahora mismo algunos apenas tengan fuerzas para seguir adelante, tú ya estás respirando esperanza nuevamente dentro de ellos. Antes de que este día avance más, queremos hacer una pausa aquí contigo, Señor. Sin prisa, sin máscaras, sin intentar aparentar fortaleza, solo permaneciendo delante de ti tal como somos. Y quizá, mientras esta oración continúa, algo empieza a aflojarse dentro del pecho. Tal vez la ansiedad no desapareció completamente todavía, pero ya no domina igual. Tal vez las preguntas siguen allí, pero ahora también hay paz acompañándolas. Porque cuando tu presencia entra en el corazón humano, incluso el alma más cansada comienza lentamente a descansar otra vez. Señor, mientras seguimos orando, siento que estás acercándote a lugares muy profundos dentro de nosotros, lugares que normalmente escondemos. Lugares donde viven los miedos que no confesamos fácilmente. Porque muchas veces el corazón aprende a sobrevivir aparentando tranquilidad, mientras por dentro sigue peleando batallas silenciosas. Y quizá alguien escuchando ahora mismo sabe exactamente de qué estamos hablando. Personas que por fuera parecen fuertes, responsables, estables, pero que en privado luchan contra pensamientos que los desgastan lentamente. Miedo al futuro, miedo a perder, miedo a no ser suficientes, miedo a que las cosas empeoren, miedo a seguir intentándolo y terminar heridos otra vez. Y aunque intentamos ignorarlo, el miedo puede volverse una voz constante dentro de la mente si no aprendemos a llevarlo delante de ti. Pero hoy, Señor, queremos hacer justamente eso. Queremos traer delante de tu presencia aquello que nos roba la paz, porque tu voz sigue siendo más fuerte que cualquier tormenta interior. Tu voz sigue teniendo autoridad sobre nuestra ansiedad. Tu voz todavía puede calmar aquello que nadie más logra tranquilizar. Recuerdo cuando los discípulos estaban aterrados en medio de la tormenta. Las olas golpeaban la barca con violencia. Todo parecía fuera de control. Y muchos de ellos eran pescadores experimentados. Sabían reconocer cuando una tormenta era peligrosa. Sabían lo que significaba sentir que el barco podía hundirse. Y aún así, allí estaba Jesús, dormido, en paz. ¡Qué imagen tan poderosa! Porque mientras ellos se llenaban de miedo, Cristo permanecía tranquilo, aún en medio del caos. Y quizá hoy nuestra vida también se parece un poco a esa barca. Tal vez hay tormentas golpeando alrededor, problemas familiares,
noticias inesperadas, batallas emocionales, preocupaciones económicas, agotamiento mental, y el corazón comienza a pensar, ¿qué pasará ahora? Pero justo ahí, tu voz vuelve a hablar. ¿Por qué tienen miedo? No como una pregunta de juicio, sino como una invitación a recordar quién está dentro de la barca con nosotros. Porque cuando tú estás presente, incluso las tormentas pierden autoridad sobre nuestra alma. Lord, some hearts listening right now are barely holding on. Algunos están intentando seguir adelante, aunque emocionalmente se sienten agotados. Otros tienen tanto miedo del mañana que ya no logran disfrutar el presente. Y quizá alguien aquí ha permitido que la ansiedad hable más fuerte que tu verdad durante demasiado tiempo. Pero antes de que este día continúe, hay algo que necesitamos recordar. Tu voz todavía trae paz. Tu voz todavía rompe cadenas de temor. Tu voz todavía alcanza corazones heridos. Tu voz todavía dice, no tengas miedo, estoy contigo. Y honestamente, Señor, necesitamos escuchar eso otra vez. Porque hay días donde las emociones son tan intensas que olvidamos tus promesas por un momento. Días donde el cansancio nos vuelve vulnerables. Días donde pequeños problemas parecen enormes porque el alma ya viene demasiado cargada. Pero tú no te alejas cuando nos sentimos débiles. Te acercas más, como un padre que abraza a su hijo temblando, como un pastor que busca a la oveja cansada, como un refugio abierto en medio de la tormenta. Y ahora mismo, quizá este sea el momento que Dios ha estado preparando para tocar tu corazón profundamente. Tal vez no cambie todo alrededor inmediatamente, pero algo dentro de ti puede comenzar a cambiar hoy. Señor Jesús, ayúdanos a reconocer las voces equivocadas que hemos escuchado demasiado tiempo, porque el miedo habla constantemente, la ansiedad habla constantemente, las experiencias dolorosas hablan constantemente. Y poco a poco comenzamos a creer que siempre viviremos así, preocupados, tensos, agotados, inseguros. Pero tu voz dice otra cosa. Tu voz dice que no estamos solos. Tu voz dice que todavía hay esperanza. Tu voz dice que no debemos vivir esclavos del temor. Y aunque el miedo siga intentando regresar, hoy elegimos escucharte a ti por encima de todo. Hay personas orando ahora mismo que sienten miedo por sus hijos. Otros tienen miedo de fracasar nuevamente. Algunos temen quedarse solos. Otros están cansados de luchar con pensamientos negativos cada mañana. Y quizá alguien siente temor simplemente porque no sabe qué hacer con su vida en esta temporada. Pero tú conoces cada uno de esos pensamientos, Señor. Nada te toma por sorpresa, nada es demasiado difícil para ti, nada está fuera de tu control. Por eso hoy queremos entregarte no solo nuestros problemas, sino también nuestras emociones. Porque a veces el verdadero agotamiento no viene solamente de las circunstancias. Viene del peso emocional de cargar miedo constantemente. Viene de intentar aparentar tranquilidad mientras el corazón está cansado. Viene de vivir siempre esperando malas noticias. Y tú no quieres que vivamos así. Tú viniste para traer vida, descanso, esperanza, paz verdadera. Señor, enséñanos a respirar otra vez desde la fe y no desde el temor. Enséñanos a detener pensamientos ansiosos antes de que dominen nuestra mente. Enséñanos a volver rápidamente a tu presencia cuando el miedo quiera consumirnos. Porque muchas veces el problema más grande no es la tormenta externa, sino la tormenta interior. Pero incluso ahí, tú sigues teniendo autoridad. Así como hablaste al mar y el viento obedeció, habla ahora también al corazón inquieto, habla al alma cansada, habla a la mente acelerada, habla a la persona que siente que ya no puede más. Y mientras tu voz entra en nosotros, algo comienza lentamente a aquietarse. Tal vez todavía hay preguntas, tal vez algunos problemas siguen allí, pero ahora ya no estamos enfrentándolos solos, y eso cambia completamente la manera de caminar. Señor, quiero aprender a reconocer tu presencia incluso en los días difíciles, porque muchas veces creemos que estás más cerca durante los momentos hermosos, pero tú también estás en las temporadas confusas.
También estás en las noches silenciosas. También estás cuando lloramos sin saber qué decir. También estás cuando sentimos que la fe nos cuesta y aún ahí permaneces fiel. ¡Qué amor tan inmenso! ¡Qué paciencia tan incomprensible! ¡Qué descanso tan profundo encontramos cuando dejamos de pelear solos y comenzamos a escucharte otra vez! Hoy elijo creer que tu voz es más fuerte que mi ansiedad, más fuerte que mis recuerdos dolorosos, más fuerte que mis pensamientos negativos, más fuerte que cualquier miedo sobre el futuro. Y aunque todavía me sienta vulnerable algunas veces, caminaré recordando que tú vas conmigo. Porque cuando tu voz llena el corazón, incluso el alma herida vuelve a encontrar fuerzas para continuar. Señor, poco a poco sentimos cómo tu presencia está entrando más profundo en nuestro interior, como si cada palabra de esta oración estuviera quitando capas de cansancio acumulado. Y aún así, tú sabes que todavía hay corazones luchando por descansar completamente, porque descansar de verdad no siempre es fácil. A veces el cuerpo se detiene, pero la mente no. Las preocupaciones siguen corriendo, los pensamientos siguen hablando, la ansiedad sigue empujando desde dentro. Y aunque intentamos relajarnos, el alma continúa cargando pesos invisibles. Pero hoy tú vuelves a invitarnos a algo diferente. Nos invitas a descansar en ti, no solamente un momento, no solo durante esta oración, sino aprender a vivir descansando en tu presencia diariamente. Qué difícil puede ser eso para nosotros, Señor, porque muchas veces sentimos que todo depende de nuestras fuerzas. Creemos que si dejamos de preocuparnos, todo saldrá mal. Pensamos que debemos controlar cada detalle para sentirnos seguros, y sin darnos cuenta, terminamos agotados tratando de sostener cargas que nunca fuimos creados para cargar solos. Pero tú dices otra cosa. Tú dices que vengamos a ti, que depositemos nuestras cargas delante de tus pies, que aprendamos de ti, que encontremos descanso para nuestra alma. Y honestamente, eso es exactamente lo que necesitamos aprender, porque hay personas escuchando esta oración que llevan demasiado tiempo sobreviviendo en modo de alerta constante, siempre preocupados, siempre tensos, siempre esperando el próximo problema, y lentamente el corazón comenzó a olvidar cómo se siente vivir en paz. Pero quizás este es el momento que Dios ha estado preparando para ti. Tal vez hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte nuevamente cómo descansar, no porque tu vida sea perfecta, sino porque Cristo sigue sentado en el trono aun cuando tu mundo parece inestable. Señor, recuerdo la historia de Marta y María. Marta corría preocupada intentando resolverlo todo. Trabajaba, organizaba, servía, y aunque sus intenciones eran buenas, terminó agotada y frustrada. Mientras tanto, María simplemente permanecía cerca de ti, escuchando tu voz. Y qué fácil es parecernos a Marta, corriendo sin parar, pensando demasiado, intentando resolver problemas antes de tiempo, llenándonos de estrés por cosas que todavía ni siquiera han ocurrido. Y mientras hacemos todo eso, el alma comienza a secarse lentamente. Pero tú no rechazaste a Marta, solo le recordaste algo importante, que estaba demasiado preocupada, demasiado inquieta, demasiado cargada. Y quizá hoy también nos estás hablando así con ternura, no para avergonzarnos, sino para invitarnos a regresar al descanso. Porque muchas veces seguimos funcionando externamente mientras internamente estamos quebrándonos de cansancio. Lord, we do not even have all the words today. Algunos están demasiado agotados para explicar lo que sienten. Otros han llorado tanto en silencio que ya no saben cómo expresar el dolor. Y quizá alguien escucha esta oración mientras intenta seguir adelante, aunque por dentro siente que está perdiendo fuerzas lentamente. Pero tú ves incluso eso. Tú sabes cuando el alma necesita reposo. Tú sabes cuando el corazón ya no puede cargar más presión. Tú sabes cuando una persona necesita simplemente quedarse quieta delante de tu presencia y respirar. Y esta mañana queremos hacer justamente eso. Queremos detenernos contigo, sin correr, sin intentar resolver todo inmediatamente, sin dejarnos consumir por la ansiedad, solo permaneciendo cerca de ti. Señor Jesús,
Enséñanos que descansar no es rendirse. Descansar en ti es confiar. Es creer que tú sigues obrando incluso cuando nosotros no podemos verlo completamente. Es entender que el mundo no descansa sobre nuestros hombros. Es recordar que tú eres Dios y nosotros no. Qué liberador es eso, porque durante demasiado tiempo hemos cargado responsabilidades emocionales enormes creyendo que todo dependía de nosotros. Intentamos sanar a todos, resolverlo todo, mantener todo bajo control. Y terminamos agotados espiritualmente. Pero tú nunca nos pediste vivir así. Tú pediste que permaneciéramos cerca de ti, como ramas conectadas a la vid, como hijos seguros en los brazos de su Padre, como ovejas guiadas por el buen pastor. Y mientras esta oración continúa, siento que algunos corazones están comenzando lentamente a soltar peso. Tal vez no completamente todavía, pero algo empieza a descansar otra vez. Hay personas escuchando ahora mismo que necesitan dejar de castigarse por no ser suficientemente fuertes. Necesitan dejar de sentirse culpables por sentirse cansados. Necesitan entender que incluso los más fieles tuvieron momentos de debilidad. David lloró, Jeremías se quebró emocionalmente, Pedro tuvo miedo, Tomás dudó. Y aún así tú seguiste amándolos, seguiste acercándote, seguiste sosteniéndolos, porque tu amor no depende de nuestra perfección emocional, y eso cambia todo. Señor, ayúdanos a confiar más en tu presencia que en nuestros propios pensamientos, porque muchas veces la mente se convierte en una tormenta constante. Imaginamos escenarios negativos, anticipamos dolor, nos llenamos de ansiedad, por cosas que ni siquiera han sucedido todavía. Pero tú nos llamas a vivir un día a la vez, a respirar, a confiar, a recordar que tú ya estás en el mañana que tanto nos preocupa. Y si tú ya estás allí, entonces no necesitamos vivir aterrados. Padre amado, toma ahora mismo el corazón acelerado de quien escucha esta oración. Trae calma a la mente agotada. Abraza al que se siente emocionalmente drenado. Recuérdale que no tiene que pelear solo todas las batallas. Recuérdale que tu presencia sigue siendo un refugio real. Y si durante este día la ansiedad intenta regresar, si el miedo vuelve a tocar la puerta, si las preocupaciones comienzan otra vez a llenar la mente, haznos recordar este momento contigo. Haznos volver a tu voz. Haznos respirar profundamente otra vez, porque contigo el alma encuentra descanso verdadero, no un alivio temporal, no una distracción pasajera, descanso profundo, santo, seguro, el tipo de descanso que solo puede nacer cuando finalmente entendemos que estamos sostenidos por las manos de Dios. Y hoy, Señor, queremos vivir desde ese lugar, no desde el miedo, no desde la desesperación, no desde el agotamiento constante, sino desde la paz de saber que tú caminas con nosotros incluso ahora. Señor, mientras seguimos aquí en tu presencia, siento que muchos corazones están comenzando a respirar un poco más profundo, como si lentamente la tormenta interior estuviera perdiendo fuerza. Y aún así, tú sabes que algunos todavía están atravesando situaciones muy difíciles, problemas reales, dolores reales, luchas que no desaparecen simplemente porque intentamos ignorarlas. Hay personas escuchando esta oración que están viviendo tensiones familiares que les rompen el corazón en silencio. Otros están enfrentando enfermedades que trajeron miedo y agotamiento emocional. Algunos están luchando económicamente mientras intentan mantenerse fuertes para quienes dependen de ellos. Y quizá alguien siente que ha perdido demasiado últimamente, demasiado ánimo, demasiada esperanza, demasiadas fuerzas. Pero incluso allí, tú sigues presente. Y eso es lo que necesitamos recordar hoy, porque la paz que tú das no significa ausencia de tormentas, significa tu presencia en medio de ellas. Y honestamente, Señor, a veces desearíamos que quitaras inmediatamente todos nuestros problemas. Quisiéramos despertar un día y descubrir que ya no existe dolor, ansiedad o incertidumbre, pero muchas veces tú haces algo aún más profundo. Permaneces con nosotros mientras atravesamos el proceso.
como estuviste con Daniel dentro del foso, como estuviste con los amigos de Daniel dentro del fuego, como estuviste con Pablo y Silas en la prisión durante la noche. No siempre evitaste la tormenta, pero nunca abandonaste a quienes confiaron en ti. Y quizá alguien necesita escuchar eso ahora mismo. Dios no te abandonó porque estés atravesando una temporada difícil. No significa que dejó de amarte. No significa que no escucha tus oraciones. No significa que el cielo está en silencio para siempre. Tal vez incluso ahora Él está sosteniéndote más de lo que imaginas. Señor Jesús, hay personas cansadas de pelear emocionalmente cada día, personas que sonríen delante de otros pero lloran cuando están solas, personas que están intentando mantener la fe aunque algunas noches sienten miedo profundo sobre el futuro, personas que siguen adelante porque no tienen otra opción, aunque por dentro estén agotadas. Y tú ves todo eso, ves la madre preocupada por sus hijos. Ves al hombre que guarda silencio mientras carga presión financiera enorme. Ves al joven confundido intentando encontrar propósito. Ves al corazón que todavía está sanando después de una pérdida dolorosa. Ves al que siente que lleva demasiado tiempo siendo fuerte para todos. Y aún así, los sigues llamando por amor. Right now, God may be speaking directly to your heart. Quizá llevas tiempo preguntándote cuánto más podrás resistir. Quizá has intentado mantenerte firme, pero el cansancio emocional comenzó a consumir lentamente tu alegría. Quizá algunas mañanas despiertas ya sintiéndote agotado antes incluso de comenzar el día. Pero escucha esto cuidadosamente. Dios todavía puede sostenerte. Todavía puede darte fuerzas nuevas. Todavía puede traer paz a un corazón cansado. Y aunque ahora mismo no entiendas completamente el camino, Él sigue caminando contigo. Señor, ayúdanos a dejar de medir tu amor según nuestras circunstancias, porque cuando los problemas aumentan, fácilmente pensamos que estamos solos. Cuando las oraciones tardan en responderse, la mente comienza a llenarse de dudas. Cuando el dolor dura más de lo esperado, el corazón empieza a cansarse. Pero incluso allí, tú permaneces fiel. Tú sigues siendo bueno cuando no entendemos. Sigues siendo refugio cuando el mundo se siente inestable. Sigues siendo paz cuando el alma tiembla. Y hoy queremos aprender a confiar en eso más profundamente, porque la fe verdadera no nace solamente en días fáciles. Muchas veces crece precisamente en medio de las tormentas. Cuando seguimos orando, aunque estamos cansados, cuando seguimos creyendo aunque todavía no vemos resultados, cuando seguimos levantándonos aún después de noches difíciles, y tú ves cada uno de esos pequeños actos de fe. Nada pasa desapercibido delante de tus ojos. Cada lágrima, cada oración silenciosa, cada madrugada difícil, cada momento donde decidimos seguir confiando, aunque el miedo quiera dominarnos. Señor Jesús, trae ahora mismo consuelo a quien se siente emocionalmente roto. Abraza al que está intentando no rendirse. Habla al corazón que siente miedo constante sobre el mañana. Recuérdale que tu amor no cambia según las circunstancias. Y si alguien escucha esta oración sintiéndose completamente agotado, permite que tu presencia lo envuelva ahora mismo, como un refugio seguro, como una manta cálida durante el frío, como luz entrando lentamente en una habitación oscura. Porque así se siente tu paz, Señor. No siempre llega haciendo ruido, a veces llega suavemente, en silencio, respirando esperanza nuevamente dentro del alma cansada. Quizá esta mañana algunos todavía tienen preguntas sin responder. Tal vez todavía existen problemas que parecen enormes, pero incluso ahora, algo dentro del corazón comienza lentamente a fortalecerse otra vez. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás aquí. Y cuando tú estás presente, la desesperación ya no tiene la última palabra. Señor, enséñanos a atravesar las tormentas sin perder nuestra paz interior. Enséñanos a permanecer cerca de ti cuando las emociones quieran alejarnos. Enséñanos a recordar tus promesas incluso durante los días oscuros. Porque muchas veces el enemigo no necesita destruir completamente a una persona,
solo necesita llenarla de angustia constante para agotarla lentamente. Pero hoy rechazamos vivir esclavos del miedo. Hoy rechazamos seguir alimentando pensamientos que destruyen nuestra paz. Hoy elegimos acercarnos nuevamente a tu presencia. Y aunque las tormentas todavía existan, queremos caminar sabiendo que no estamos solos dentro de ellas. Gracias, Jesús, porque incluso ahora estás tocando corazones que llegaron cansados a esta oración. Corazones que necesitaban sentirse comprendidos, corazones que necesitaban recordar que todavía hay esperanza. Y mientras seguimos aquí contigo, la ansiedad pierde fuerza, el alma respira diferente, la mente comienza lentamente a descansar, porque tu paz sigue obrando profundamente dentro de nosotros. Señor, después de todo lo que hemos derramado delante de ti en esta mañana, siento que algo dentro de nosotros ya no está igual. Tal vez las circunstancias todavía no cambiaron completamente. Tal vez algunas luchas siguen esperando respuesta. Pero el corazón comienza lentamente a encontrar un lugar más seguro donde descansar. Tu presencia. Y qué diferente se siente el alma cuando deja de correr desesperadamente y comienza a permanecer contigo. Porque durante demasiado tiempo muchos de nosotros hemos vivido atrapados en pensamientos de angustia. Nos despertamos preocupados, caminamos preocupados, dormimos preocupados, como si el miedo hubiera encontrado un lugar permanente dentro de nuestra mente. Y poco a poco comenzamos a normalizar vivir cansados emocionalmente. Pero tú no nos creaste para vivir así. No nos llamaste a caminar esclavos de ansiedad constante. No nos formaste para sobrevivir únicamente desde el temor. Nos llamaste a vivir desde la confianza, desde la paz, desde la certeza de que pertenecemos a un Dios que sigue cuidando de nosotros incluso en medio de la incertidumbre. Y hoy, Señor, queremos aprender a vivir de esa manera. Aunque sea paso a paso, aunque todavía tengamos momentos de debilidad, aunque el proceso no sea inmediato, queremos dejar que tu Espíritu Santo transforme lentamente nuestra manera de pensar, porque muchas veces la verdadera batalla comienza dentro de la mente, allí donde nacen los pensamientos de derrota, las comparaciones, las inseguridades, los «¿y si todo sale mal?», los recuerdos dolorosos, las voces que nos dicen que no podremos seguir adelante, pero tu palabra dice algo diferente. Dice que tú puedes renovar nuestra mente. ¡Qué esperanza tan poderosa hay en eso! Porque significa que no estamos condenados a vivir para siempre atrapados en nuestros pensamientos oscuros. Tu presencia todavía puede traer luz donde hubo confusión. Todavía puede traer calma donde hubo tormenta. Todavía puede sanar pensamientos cansados. Lord, some people listening right now are mentally exhausted. Han pensado demasiado durante demasiado tiempo. Han cargado preocupaciones silenciosas cada día. Han intentado mantenerse fuertes mientras por dentro sienten que la mente nunca descansa completamente. Y quizá incluso ahora hay alguien escuchando esta oración con el pecho apretado por ansiedad. Pero antes de que este día continúe, hay algo que necesitas escuchar. No estás solo en esta batalla interior. Dios todavía sabe cómo traer paz a una mente cansada. Todavía sabe cómo hablar suavemente al corazón acelerado. Todavía sabe cómo restaurar aquello que el miedo desgastó lentamente. Señor Jesús, limpia nuestra mente de pensamientos que no vienen de ti, porque muchas veces alimentamos sin darnos cuenta voces que destruyen nuestra paz. Escuchamos demasiadas noticias negativas, nos llenamos de comparaciones, pensamos constantemente en el peor escenario posible y lentamente el alma comienza a vivir agotada incluso antes de que el problema llegue. Pero hoy queremos detener eso delante de tu presencia. Queremos aprender a pensar desde la fe y no desde el miedo. Queremos recordar tus promesas más que nuestras preocupaciones. Queremos llenar nuestro interior con tu verdad y no con ansiedad constante. Porque cuando tu verdad entra profundamente en nosotros, algo cambia. La mente comienza a respirar diferente, el corazón comienza a descansar nuevamente y el alma recuerda que sigue sostenida por ti. Señor, recuerdo cómo Pedro comenzó a hundirse cuando dejó de mirarte y comenzó a enfocarse demasiado en el viento y las olas.
Y qué fácil es hacer lo mismo en nuestra vida diaria. Comenzamos mirando tu presencia, pero luego el miedo nos distrae, las noticias nos distraen, las dificultades nos distraen, los problemas parecen más grandes cada día y lentamente comenzamos a hundirnos emocionalmente. Pero incluso allí, tú extiendes la mano. No abandonaste a Pedro en medio del agua y tampoco nos abandonarás a nosotros. Qué alivio tan profundo es saber eso, porque algunos aquí sienten que han estado luchando solos contra sus pensamientos durante demasiado tiempo. Tal vez intentaron ocultarlo de otros. Tal vez nadie sabe cuánta ansiedad realmente llevan dentro, pero tú sí lo sabes. Señor, tú ves las noches difíciles, las madrugadas inquietas, los pensamientos repetitivos, el cansancio mental acumulado. Y aún así, sigues acercándote con compasión, no con rechazo, no con condenación, con amor, con paciencia, con ternura. Y mientras seguimos aquí contigo, siento que estás trayendo libertad lentamente a muchos corazones. Tal vez no de manera instantánea, pero sí real, porque tu paz no siempre llega como una explosión emocional. Muchas veces llega como una tranquilidad suave que comienza lentamente a ocupar espacios donde antes vivía el miedo. Como amanecer entrando poco a poco después de una noche larga, como luz atravesando lentamente una ventana cerrada, como aire fresco entrando en un lugar pesado. Así se siente tu presencia ahora mismo. Señor Jesús, enséñanos a cuidar nuestra paz diariamente, a proteger nuestro corazón de aquello que roba tranquilidad, a volver rápidamente a tu presencia cuando la ansiedad quiera dominarnos otra vez, porque sabemos que vendrán días difíciles, momentos inesperados, noticias complicadas, temporadas inciertas, pero también sabemos algo más importante: tú seguirás estando con nosotros, y si tú permaneces cerca, entonces todavía podemos caminar en paz. Hoy queremos renunciar a vivir constantemente dominados por el miedo. Renunciamos a pensamientos que nos destruyen lentamente. Renunciamos a cargar preocupaciones como si todo dependiera solamente de nosotros. Y en cambio, elegimos confiar. Elegimos respirar profundamente otra vez. Elegimos recordar que pertenecemos a ti, que somos tus hijos, que seguimos sostenidos por tus manos incluso cuando emocionalmente nos sentimos débiles. Y quizá alguien necesita escuchar esto antes de terminar esta parte de la oración. No tienes que cargar solo con tu mente cansada. No tienes que seguir peleando en silencio sin buscar la presencia de Dios. No tienes que vivir esclavo de pensamientos oscuros para siempre. Todavía hay esperanza para tu corazón. Todavía hay descanso para tu mente. Todavía hay paz disponible para ti. Y mientras esta mañana continúa lentamente, algo dentro de nosotros ya está comenzando a creerlo otra vez. Señor, llegamos a este momento final de la oración y siento que algo profundo ha sucedido dentro de nosotros. Tal vez no sabemos explicarlo completamente. Tal vez las circunstancias siguen siendo las mismas afuera, pero aquí, en tu presencia, el alma encontró un lugar donde descansar otra vez. Y honestamente, eso era lo que más necesitábamos. No respuestas perfectas, no una vida sin problemas, sino la certeza de que tú sigues caminando con nosotros. Porque cuando comenzamos esta oración, muchos llegamos cansados. Algunos llegaron con miedo, otros con ansiedad acumulada, otros simplemente intentando sobrevivir un día más sin quebrarse emocionalmente. Pero poco a poco tu voz comenzó a traer calma donde antes había ruido. Y ahora sentimos algo diferente. Más paz, más claridad, más descanso, más esperanza. No porque seamos fuertes, sino porque tú has estado aquí. Y qué regalo tan grande es tu presencia, Señor. Porque el mundo ofrece distracciones temporales, pero tú traes descanso verdadero. El mundo llena la mente de miedo, pero tú hablas paz al corazón cansado. El mundo exige perfección constante,
pero tú nos recibes aún en nuestra fragilidad, y hoy queremos agradecerte por eso. Gracias por quedarte cerca cuando nuestras fuerzas eran pocas. Gracias por escuchar incluso las oraciones silenciosas. Gracias por entender lágrimas que nunca supimos explicar. Gracias porque no nos soltaste durante las noches difíciles. Gracias porque incluso cuando nuestra fe fue pequeña, tu amor permaneció inmenso. Señor Jesús, mientras este nuevo día continúa, queremos caminar recordando todo lo que nos hablaste aquí. Queremos recordar que no estamos solos, que tu paz sigue disponible, que todavía podemos respirar sin miedo constante, que todavía existe esperanza incluso después de temporadas difíciles. Y si en algún momento durante este día volvemos a sentir ansiedad, si el corazón vuelve a inquietarse, si las preocupaciones intentan regresar, haznos recordar tu voz otra vez. Ese susurro suave que dice, no te angusties, estoy contigo, porque eso lo cambia todo. Hay personas escuchando esta oración que han cargado tanto durante tanto tiempo que ya no recuerdan cómo se siente vivir ligeros. Pero hoy tú comenzaste a romper cadenas invisibles. Hoy comenzaste a traer descanso al alma agotada. Hoy comenzaste a sanar lugares interiores que llevaban demasiado tiempo heridos. Y aunque el proceso continúe, sabemos que no caminaremos solos, porque tú sigues delante de nosotros, como columna de fuego en la noche, como refugio durante la tormenta, como pastor guiando ovejas cansadas, como padre abrazando hijos heridos. Señor, queremos vivir este día bajo tu paz, no desde la desesperación, no desde el temor, no desde pensamientos negativos constantes. Queremos caminar conscientes de que tú ya estás sosteniéndonos incluso ahora mismo. Enséñanos a hablar desde la calma, a reaccionar desde la fe, a descansar en medio de lo incierto, a recordar que tu presencia vale más que cualquier seguridad humana. Y si alguna vez olvidamos todo esto, tráenos de vuelta. No permitas que nos alejemos tanto del ruido del mundo que dejemos de escuchar tu voz, porque sin ti el alma vuelve a cansarse rápidamente, sin ti la mente vuelve a llenarse de temor, sin ti el corazón vuelve a sentirse perdido. Pero contigo todo cambia, incluso en medio de las lágrimas todavía hay esperanza. Incluso en medio del cansancio todavía hay fuerza. Incluso en medio de la oscuridad todavía hay luz. Y hoy elegimos creer eso profundamente. Padre amado, bendice ahora mismo a cada persona que está orando junto a nosotros. Mira sus luchas personales. Mira sus batallas silenciosas. Mira sus lágrimas escondidas. Y permite que tu paz los acompañe durante todo este día. Que cuando salgan de este momento de oración no salgan igual, que salgan más ligeros, más fortalecidos, más conscientes de tu amor, más seguros de que el cielo todavía está cuidando de ellos. Y aunque algunos todavía estén atravesando procesos difíciles, permite que puedan caminar con la certeza de que tu mano jamás los abandonará. Porque tú no fallas, Señor, tú no llegas tarde, tú no te olvidas de tus hijos, tú sigues obrando incluso cuando no podemos verlo completamente. Y eso basta para seguir adelante hoy. Ahora, antes de terminar esta oración, quiero hablarle directamente al corazón que escucha en silencio. Si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Quizá Dios sabía exactamente cuánto necesitabas este momento. Quizá necesitabas recordar que todavía eres amado, todavía eres visto y todavía hay esperanza para tu vida. Así que no cierres esta oración sin entregarle nuevamente tu corazón al Señor. Y si esta oración tocó tu alma, te invito a darle like y compartir este mensaje con alguien que necesite paz hoy. También cuéntanos desde dónde estás escuchando esta oración. Y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte para seguir recibiendo cada día una nueva guía de oración y esperanza en la presencia de Dios. Y ahora, respira profundamente una vez más. Deja que el silencio de este momento abrace tu corazón. No tienes que correr inmediatamente. Quédate unos segundos más aquí con Dios. Padre amado, pongo delante de ti a cada persona que ha orado hasta este momento. Tú conoces su historia completa.
Conoces sus batallas internas, sus miedos secretos, las cargas que no le cuentan a nadie, y aún así tu amor permanece firme sobre ellos. Que esta paz que hoy sembraste en sus corazones no desaparezca cuando termine la oración, que permanezca durante la mañana, durante la tarde y aún en medio de la noche, que cuando el miedo quiera regresar, ellos recuerden que no están solos, que cuando la ansiedad intente hablar más fuerte, tu voz vuelva a traer calma a sus pensamientos. Señor, cubre cada hogar representado aquí. Trae descanso al cansado, esperanza al desanimado, fuerza al débil, consuelo al herido, y permite que cada persona pueda sentir tu presencia, acompañándola en los pequeños momentos del día. Que aprendamos a vivir más cerca de ti, más conscientes de tu amor, más rendidos a tu voluntad, más seguros de que tus planes siguen siendo buenos, aun cuando no entendemos completamente el camino. Y sobre todo, Señor, no permitas que olvidemos esta verdad. Contigo no caminamos solos. Gracias por escuchar esta oración. Gracias por permanecer aquí. Gracias por seguir sosteniéndonos con tu paz perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo y las bendiciones de Dios llenen tu vida en este nuevo día. Amén.